a través de mejores empresas podemos construir un mejor país. El impacto de la agroindustria como foco de desarrollo para más peruanos ha sido impresionante. A unas condiciones naturales privilegiadas le sumas el punche, la visión en apostar por un sector que hace 25 años no era nada, el resultado es un sector pujante, creciente, que gana en el mundo y que genera muchísimo empleo. El empresario peruano está más interesado en que la calidad de vida de los peruanos en general aumente, mejore. A través de las condiciones, a través de nuestros trabajadores podemos llevar bienestar a muchísimas familias. Y antes de empezar, te recuerdo que tienes que suscribirte a nuestras redes. Peruano Camiseta, esta es una oportunidad y todos tenemos que sumar. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Y ahora a conocer a nuestro peruano potente, con quien vamos a conversar del motor económico que más trabajo genera en nuestro país. Vamos a conocerlo. Y hoy nos acompaña Percy Muente. Él es gerente general de Cerro Prieto. Percy, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy contento que nos visites. ¿Qué es Cerro Prieto? Cerro Prieto es una de las principales agroexportadoras del Perú. Nuestra operación principal está en Chepén, una hora al sur de Chiclayo. Tenemos ahí 6.000 hectáreas y cultivamos paltas, arándanos y espárragos. Tenemos otra operación con nuestra subsidiaria Cali Fruits, que está 80 kilómetros al norte de Lima, en la irrigación Santa Rosa, y un laboratorio de innovación en Arequipa de 15 hectáreas, donde estamos probando distintos cultivos para estar preparados para cuando se lance el proyecto Majes Iguas 2. Es increíble cómo el sector agroexportador ha generado pues un bienestar a millones de personas, ¿no? ¿Cuánta gente está trabajando actualmente en Cerro Prieto? Nosotros tenemos una cantidad, digamos, estable de personas que nos acompañan. Son más o menos 4.000 personas que nos acompañan todo el año. Y en época de cosecha, sobre todo de arándanos, esa cantidad sube a 12.000 personas. ¿Cómo haces para retener el talento? Porque hemos tenido varios entrevistados acá, Alfonso Bustamante justamente también de la familia, y es complejo, ¿no? Está generando tanto trabajo el agro, la agroexportación, que se están peleando los trabajadores. ¿Cómo hacen? Es correcto. Y digamos, eso es un efecto del crecimiento del sector y es un efecto positivo para el talento y para los peruanos, ¿no? Porque en efecto, en época de cosecha, las empresas exportadoras nos peleamos por la gente y nos peleamos por la mejor gente, ¿no? Entonces, digamos, nosotros tenemos varias capas para retener al mejor talento. Yo te diría que la primera capa son las condiciones de trabajo que nosotros ofrecemos. Nosotros damos transporte a todas las personas que trabajan con nosotros. En época de cosecha alta llegamos a contratar hasta 250 buses, que son empresas terceras de emprendedores. O sea, fíjate, ya con esto ¿no? Podemos ir contando cómo el agro genera mucho empleo, ¿no? Porque tenemos que contratar a las empresas de transporte que traen a nuestra gente al fondo. Y evidentemente 250 buses de diario, ida y vuelta. Ida y vuelta. 250 buses de 50 personas. O sea, estamos hablando de que tenemos casi en Cerro Prieto un terminal de buses. Totalmente. ¿No? Entonces, desde que nosotros reclutamos a las personas, ¿no? y les ofrecemos condiciones dignas de trabajo y un trato bueno, nosotros nos enfocamos en capacitar a nuestros líderes, ¿no? Para que puedan liderar con los valores que tiene la compañía. Entonces, por un lado, esa es la primera capa, digamos, de retención. Y la segunda capa está también en los beneficios
financieros, monetarios que recibe nuestra gente. En la época de campaña, cuando nos peleamos por la gente, la mayoría de compañías empezamos a ofrecer concursos y bonos. Tanto así que en una semana un cosechador de arándanos que sea top, se puede llevar más de 1.000 soles a su casa. Está bueno, está bueno. Sí, o sea, con los concursos. Con todos los beneficios que eso implica. Con todos los beneficios y además con los beneficios de ley que nosotros le ofrecemos a la gente, vacaciones, CTS, ¿no? Tenemos todos los beneficios de ley y sobre esa capa los concursos que tenemos de productividad. Entonces, con eso nos aseguramos de que el mejor talento llegue a Cerro Prieto y que estén incentivados, que estén motivados a hacerlo lo mejor posible, porque saben que eso se va a reconocer en su bono, en su salario. Para retener ese talento, ¿qué es más complejo? Digamos, el perfil técnico, mandos medios. Yo diría que hoy día tenemos una complejidad, ¿no? Tenemos en todos, a lo largo de toda la cadena de valor de la producción agrícola. Definitivamente, hoy día yo creo que el reto más grande está en la capa de cosechadores, ¿no? Que, digamos, tenemos incluso en Cerro Prieto un campamento que tiene capacidad para poder albergar a 1.000 personas. Y que traemos a personas que quieran trabajar con nosotros de distintos lugares de Perú y que se quedan con nosotros y les damos buenas condiciones para que se queden con nosotros en esta época de cosecha. Hacemos concursos, tenemos una cancha de fulbito ahí para que, digamos, hagan deporte, un gimnasio. Y tenemos varias actividades, digamos, de retención que hacemos en el campamento porque queremos que nuestra gente esté bien. Acá hay un dato que dice un 79% de colaboradores ha calificado a Cerro Prieto como un excelente lugar para trabajar. El empresario peruano está más interesado en que la calidad de vida de los peruanos en general aumente, mejore. ¿Es correcto? Es correcto, y esto responde a la filosofía que tiene Cerro Prieto. Alfonso Bustamante, que es presidente del directorio, tiene una frase con la que yo me enamoré, y es que a través de mejores empresas podemos construir un mejor país. En ese entendimiento, las condiciones que nosotros ofrecemos y como nosotros queremos que nuestra gente se desarrolle, es justamente pensando en que a través de las condiciones, a través de nuestros trabajadores, podemos llevar bienestar a muchísimas familias. ¿Qué es lo que están haciendo? Mencionaste un laboratorio en Arequipa. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Nosotros hemos aprendido a lo largo de los años que la agricultura es ciencia del lugar. Cuando uno tiene prácticas agrícolas de algún cultivo en un lugar, no necesariamente esas prácticas agrícolas van a funcionar en otro lugar, porque las plantas son seres vivos y se comportan y se desarrollan de forma distinta. Estamos hablando de tipo de suelo, de temperaturas máximas, temperaturas mínimas, ¿no? de una serie de factores a la altura que hacen que los cultivos se comporten de forma distinta. En ese entendimiento es que nosotros llegamos a Arequipa y alquilamos 15 hectáreas para poder probar cuál es la ventana de cosecha de la palta, cómo se desarrollan los arándanos ahí, si tienen picos de producción distintos a los de la costa, y estamos probando otros cultivos. Vamos a probar macadamias, pecanas, otra serie de cultivos para ver cómo se comportan, qué tan productivos son, ¿no? En Arequipa, para que cuando salga Majes Iguas, que esperamos que sea pronto, en Cerro Prieto ya sepamos qué hacer y cómo hacerlo. Cuando salga Majes Iguas, o sea, ustedes ya están previendo, de todas maneras se va a dar, ya estar listos cuando esa mega obra empiece a funcionar. Exacto. ¿Cuántas hectáreas puede abastecer Majes Iguas? Mira, entiendo que el proyecto, como está hoy día pensado, creo que son 40.000 o 50.000 hectáreas que se van a habilitar de nuevas tierras en Majes Iguas. Y eso representa una oportunidad de desarrollo agroindustrial grande, de seguir, ¿no? Desarrollando el sector que tanto empleo ha generado para el país. 50.000, actualmente tenemos 250.000, estás hablando de un quinto, ¿no? O sea, no es un número menor. Y empleo, justamente, ¿cuánto ha generado en empleo todas las agroexportadoras? ¿Tienes el número para los peruanos? Mira, ¿Supera el millón? En toda la agricultura en el país sí supera el millón, son 1.200.000
personas que todo, digamos, el sector agrícola, el tradicional y el moderno emplean, ¿no? Es el sector que más empleo genera y es el sector que más empleo formal genera sin duda. Y no solamente, de nuevo, es el empleo indirecto y directo formal. Y tengo una anécdota que me gusta contar, ¿no? Que me la contó el CFO, Christian Brothers, que es nuestro CFO, que la primera vez que él fue a Cerro Prieto hace 11 años, paró en una bodeguita que estaba cerca a comprar Red Bull. Y llegó a la bodega y la bodega era chiquita, tenía poco surtido y por supuesto que no tenía Red Bull. Hoy día esa bodega es casi un mini market y tiene un surtido enorme. Entonces, el impacto de la agroindustria como foco de desarrollo para más peruanos ha sido impresionante. Vámonos a un corte con el gran Percy Puente. Regresamos rapidito. Ya venimos. Perú Potencia llega gracias a Fundación Romero y Grupo DC. Con el gran Percy Puente, gerente general de Cerro Prieto. Percy, aprovechándote, porque alguna vez tuve en la casa de mis papás un árbol de paltas. Hermoso, grandazo, y tengo una idea, ¿no? Ustedes tienen 1.2 millones de árboles de palta, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo dura un árbol de palta en promedio? Mira, nosotros pensamos que un árbol de palta puede durar 25 o 30 años produciendo una buena cantidad de frutos, ¿no? En el caso de... ¿Cuántos millones de arbustos de arándano tienen? 13 millones de arbustos de arándano aproximadamente. Y cada vez que voy les hablo, ¿no? Los abrazo, converso con ellos. Cada uno de ellos tiene que dar su máximo potencial. Cada uno tiene que dar su máximo potencial, así es. ¿Y cómo son los arbustos de arándano? ¿Más altos que una persona? Mira, depende de las variedades de arándano. Nosotros hoy día tenemos distintas variedades en el fundo y estamos migrando el cultivo de arándanos de cultivarlos en el suelo a cultivarlos en maceta. Son macetas de 35 litros, son macetas grandes que llenamos con un sustrato especial y los arbustos de arándano crecen ahí, ¿no? Hasta 1 metro, 1 metro 20 y en cada campaña nosotros podamos los arbustos, ¿no? Podar un arbusto de arándano es como hacerle a la computadora control al delta, ¿no? En las computadoras de nuestra época, ¿no? Que reseteas la planta para que vuelva a crecer y vuelva a dar lo mejor de sí. ¿Y cuánto tiempo dura más o menos un arbusto de arándano? Nosotros, el arándano es un cultivo, digamos, joven en el Perú. Pensamos que entre 8 y 10 años, ¿no? Puede considerarse una vida útil productiva de un arbusto de arándano. ¿Y en el caso de los espárragos, también es arbusto? Los espárragos sí son arbustos, ¿no? Que nacen a partir de una corona, ¿no? Esa corona es la que, ¿no? de donde brotan los espárragos que cosechamos y una vez que en cada campaña vemos que esa corona ya está botada, dejamos crecer el arbusto hasta la siguiente campaña. La ¿no? vas cortando hasta que como que se cansa la corona, o sea, Sí, pierde fuerza. Pierde fuerza, ¿no? Entonces la dejamos que se recupere hasta la siguiente campaña y los espárragos pueden durar entre 12 y 14 años, luego de lo cual ya también hay que, ¿no? Rotar el cultivo, ¿no? Percy, ¿y por qué? ¿Por qué hemos tenido tanto éxito a Chile? Lo hemos desfasado del arándano. Ellos arrancaron con arándano antes que nosotros. México está preocupado con la palta, ¿no? Espárragos somos líderes hace mucho tiempo. ¿Por qué? Es una excelente pregunta y en verdad el Perú es una tierra bendita. La costa peruana es un invernadero natural. No tenemos ni veranos extremos ni inviernos congelantes. Eso hace que las condiciones de temperatura para muchos cultivos sean óptimas. La productividad de varios cultivos en la costa peruana son las mejores del mundo. Entonces tenemos una ventaja competitiva enorme en tener una costa, ¿no? donde tengamos esas condiciones. Lo segundo es que también cómo se estructuraron los proyectos agrícolas en el Perú permitieron tener grandes extensiones de tierra que ofrecen a las operaciones escalas óptimas de eficiencia. Si vas a la realidad de otros países, hay países, ¿no? que tienen pequeñas, ¿no? parcelas de 1, 2, 5 hectáreas todas juntas,
pero no pertenecen a una persona y por lo tanto no pueden haber economías de escala, no puede haber uniformidad en el tratamiento agronómico de los cultivos. Entonces, a unas condiciones naturales privilegiadas le sumas una estructura de superficie de la tierra ideal para cultivos de gran escala, y si a eso le añades el punche, la visión de muchos peruanos que tuvieron valentía en apostar por un sector que hace 25 años no era nada, el resultado es un sector pujante, creciente, que gana en el mundo y que genera muchísimo empleo. Yo admiro muchísimo a los empresarios que hace 25 años, cuando el Perú exportaba 400 millones de dólares, invirtieron todo sin saber si iba a ser exitoso o no. Correcto. Y que hoy día vemos cómo esa visión, esa inversión se ha convertido en empresas enormes. Y hacemos doble clic. No es que trajeron una semilla, por ejemplo, de Chile y la pusieron y ya está, ¿no? A vender, ¿no? A esperar, a ponerle su agüita. No. Experimentar, reto 1, reto 2, todo el papeleo que te imagino que habrán tenido que hacer. Y es un producto que si sale mucho sol, no es bueno. Si sale poco sol, no. O sea, hay muchas variables. Y en caso de Cerro Prieto, por ejemplo, la familia Bustamante tuvo que ir, ¿no? Probando distintas cosas hasta entender y probar y conocer cómo llevar a Cerro Prieto al éxito, ¿no? Pero Cerro Prieto en el pasado ha sembrado algodón, ha sembrado pimiento piquillo, ha sembrado una serie de otros cultivos justamente en este proceso de aprendizaje. Inversión. Inversión. O sea, es admirable. Y de esos cientos de millones de dólares, hemos pasado al último año a 14.500 millones de dólares exportados por nuestro Perú, ¿no? Una cifra récord y que va a seguir creciendo de todas maneras. Quiero ampliar un poquito más esto de la costa bendita que tenemos, ¿no? El invernadero natural. Es una frase que tenemos que recordar todos los peruanos. Tenemos un invernadero natural. ¿Por qué, digamos, si este es Sudamérica y me voy hasta el otro lado, en Brasil, ¿por qué ellos no tienen invernadero natural? Porque nosotros tenemos dos elementos que son importantísimos. El primero es la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt, que viene, ¿no es cierto?, del Polo Sur, trae aguas frías y eso hace, digamos, que nuestro mar sea frío, claro. Nuestro mar sea frío. Y este aire acondicionado, empieza el... Exacto, el mar es frío y no hay mucha, digamos, evaporación que pueda causar, ¿no? Lluvias en la costa. Por eso que cuando hay fenómeno del Niño y la temperatura aumenta del mar, hay mayores lluvias. Ese es el primer, ¿no? Efecto de la corriente de Humboldt. Y el segundo factor que también es importante es la cordillera de los Andes. Correcto. ¿No? Porque las cordilleras de los Andes, ¿no?, impiden que mucha, ¿no?, del agua que se evapora de la cuenca del Amazonas, ¿no es cierto?, llegue a la costa, ¿no?, sino que se desplace hacia el este. Es literalmente un invernadero natural, ¿no? La cordillera ha hecho ese refrigerador, ¿no? Con la corriente de Humboldt todo friecito. Iba mi pregunta, por si no se entendió, que digamos que en Sudamérica, en el mismo sitio donde estaría toda la costa peruana, para el lado de Brasil, es tropical. Está lleno de árboles, es otro clima. Correcto. ¿No? Que debería ser el mismo clima si no tuviéramos ni la cordillera de Humboldt, perdón, ni la cordillera ni la corriente de Humboldt. Perú bendito. Vámonos a un corte comercial. Muchísimas gracias, Percy, por tremenda entrevista y regresamos al toque con las conclusiones del programa. Y vamos con las conclusiones con el gran Percy Muente. Primera conclusión: agricultura es ciencia del lugar para los que piensan que es sencillito. Por eso debemos cuidar nuestra agricultura, es complejo. Segunda conclusión: definitivamente la agricultura de exportación es el sector que más beneficios, más trabajo genera, ¿no? Si lo comparamos con otras áreas, con otros sectores, minería, por ejemplo, la proporción no es igual. Por eso debemos cuidarla e incentivarla. Y a eso va la tercera conclusión, de mantener incentivos, de cuidar esos incentivos para la agricultura, porque además que se hacen en todo el mundo,
porque lo normal es estratégico para los países tener una agricultura, ¿no?, local. Además, la agricultura es ciencia del lugar, o sea, hay mucho esfuerzo, mucha inversión para que se dé, ¿correcto? Correcto. Hay mucha inversión detrás, hay mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Porque en agricultura nosotros no controlamos ni ponemos los precios de venta, como en cualquier otro sector o industria. ¿No? Digamos, el que produce puede colocar el precio de venta. Tú defines tu estructura de costos y defines el precio de venta. En agricultura no pasa eso. Los mercados internacionales son los que fijan el precio de venta. Ocurre lo mismo que cada uno de nosotros vemos en el mercado doméstico con los limones, por ejemplo. Cuando no hay limones, hay poca producción, el precio sube. Cuando hay mucha producción, el precio baja. Entonces, los agricultores no controlamos el precio de venta de nuestros productos. Entonces, sobre esa capa, en efecto, nosotros somos un gran generador de empleo. Y mira que desde hace algunos años, nuestros colaboradores, nuestra gente también tiene un concepto que se llama el bono beta, que es un bono que nosotros le reconocemos a la gente que va por encima del salario mínimo. Entonces, en agricultura, nuestra gente está en un régimen con este bono, que es el bono beta, que es 30% más que el salario mínimo. Y sobre esa capa es que nosotros hacemos nuestros concursos de productividad. Entonces, fíjate de esta, digamos, estructura salarial tan positiva para la gente, ¿no? Ese bono beta hubiera sido ideal que también esté atado a la productividad, ¿no es cierto? Y no lo está. Entonces, es parte, digamos, ya de la capa básica y por eso pensamos que la ley agraria tiene que contemplar, ¿no es cierto?, al sector y entender al sector agrícola en su totalidad, para seguir apostando por la agricultura, para seguir teniendo más proyectos nuevos, para seguir ampliando la frontera agrícola en el Perú. Está bueno, está claro tu pedido. Vámonos a un juego de cartas, Percy. Por favor, escoge un grupo y te hago una pregunta. ¿Qué decisión pequeña puede tomar cualquier peruano para contribuir en la construcción de nuestro país? Es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que decisiones pequeñas que tomamos todos los días, aquellos que tenemos carro, es cómo manejamos, cómo nos comportamos en la calle. Porque cómo nosotros nos comportamos en la calle marca mucho de la experiencia de vida de peruanos y turistas que vienen a visitarnos. Es horrible escuchar a todos los turistas que hablan excelente de la comida y hablan pestes del tráfico, no solamente por la cantidad de autos y lo que se demoran en trasladarse, sino por cómo manejamos los peruanos. Yo creo que una decisión pequeña es que todos nosotros nos pongamos de acuerdo y salgamos mañana a manejar civilizadamente. Podríamos. Si quisiéramos, podríamos. Eso cambiaría muy rápido. La mayoría dice, imposible, ¿no? Una cosa de actitud. No, dejar pasar llegaríamos todos más rápido. Exacto. Tan solo dejando no pararse, no le da la gana, no poner las luces y pensar. O sea, tantas cosas y son, como tú decías, pequeñas decisiones, pero cambiarían la vida de millones de personas. Así. Siguiente grupo. ¿Qué cosa te hace sentir orgulloso de ser peruano? Yo creo que el Perú tiene una historia milenaria de resiliencia y el Perú sí es un país multicultural. Eso a mí me hace sentir orgulloso. El Perú es la suma, yo genuinamente, y yo soy un ejemplo de eso, el Perú en definitiva es la suma de muchas sangres de todos los continentes, de todos los países. Tus abuelos fueron japoneses. Mis abuelos fueron japoneses, sí. ¿Estás casado con sangre alemana? La abuela de mi esposa era alemana. ¿Tus hijos son de Bolivia, Colombia, Perú? Mi hijo mayor nació en Bolivia, el segundo en Colombia, el tercero en Perú. Sí, y el Perú es un país que ha sabido albergar a tantas culturas y a tantas personas de forma abierta, que se ha integrado como una sola nación. Y la cocina es una muestra de esa multiculturalidad y de esa unión de todas las sangres en un país que tiene muchísimo por construir. Yo estoy orgulloso de Perú por eso. Muchísimas gracias por haber venido. Un gusto tenerte y este es Perú Potencia que te muestra estos peruanos potentes que están chambeando para que sus hijos se queden aquí. Se den cuenta que este es el lugar con más oportunidades del mundo. ¿Ah?
con más futuro de todos, el lugar más bonito para estar. Definitivamente. Por algo nacimos aquí. Te esperamos en el siguiente programa aquí en Perú Potencia. Ya sabes, ¿ah? ¡Chau!